considerando el Evangelio escrito por el apóstol Juan para seguir estudiando la palabra de Dios, un estudio que pues no terminaríamos nunca de estudiar toda la palabra con la vida que Dios nos dé, pero con el tiempo que tenemos nos complace seguir considerando pues el mensaje de Dios, el consejo de Dios para una vida conforme a la verdad divina y a la única verdad que hay por todo el mundo. El Evangelio escrito por el apóstol Juan estamos viendo que Jesús enseña lo que es el nuevo nacimiento, y ya hemos visto que enseña a quien le busca sin distinción, enseña lo prioritario del nuevo nacimiento, y hoy veremos que Jesús enseña cómo es el nuevo nacimiento. Dice ahí el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 6, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús enseña cómo es el nuevo nacimiento. Esto es en respuesta al desconocimiento total que tiene el ser humano, que tiene el hombre, que no entiende, no comprende cómo es eso del nuevo nacimiento. Si hemos nacido ya de forma natural o físicamente, cómo es que como requisito se nos pide que haya un nuevo nacimiento para poder estar en la presencia de Dios, vivir con Dios en su reino, en el cielo, por toda la eternidad. Eso es lo que dice Nicodemo, dice el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Precisamente por ese desconocimiento que tiene el hombre en general, y vaya que Nicodemo era uno de los que pertenecían a Sanedrín. Luego el Señor Jesucristo se lo hace saber, es decir, como tú que eres un maestro de la ley, que perteneces al Sanedrín, no puedes comprender esto. Y no es que sea una persona con conocimiento en lo secular o en la ley de Dios para comprenderlo. Esto es fácil de entender este asunto. Aquí lo complicado para el ser humano es aceptar esto, porque muchos no lo aceptan. Lo pueden entender, saben lo que es, saben lo que significa, pero no lo pueden o no lo quieren aceptar porque no va de acuerdo a sus enseñanzas en su casa, de sus papás, de sus abuelos, no va conforme a lo que les enseñaron. Por eso se les complica mucho creer que esto es un nuevo nacimiento, creer que es mandato de Dios, creer que Dios lo ha establecido como requisito para poder estar dentro de su presencia. Por eso Jesús lo enseña, por ese desconocimiento que hay en el hombre, les dice cómo es. Dice el versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es en agua, aquí lo dice la Biblia. De cierto te digo, el que no naciere del agua. Hemos nacido de forma natural todos los que vivimos en la tierra, que estamos vivos, los que hemos nacido pues que estamos vivos, hemos tenido un nacimiento natural de parte de nuestros padres terrenales. Pero aquí el nuevo nacimiento que la Biblia dice, no que sugiere, sino que la Biblia dice, y de forma enfática lo menciona el Señor Jesucristo cuando dice: de cierto te digo, el que no naciere de agua. El nuevo nacimiento es en agua, dejar ese nacimiento natural que tuvimos en agua, porque en el agua se muere a la vida, precisamente al nacimiento natural que tuvimos. Es en el agua donde se muere uno y es en el agua donde uno nace. Dice la Biblia en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 3 en adelante, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Es decir, en agua, que es donde se realiza el bautismo. La palabra bautismo es una palabra transliterada solamente del griego al español, no está traducida. Si la palabra bautismo estuviese traducida al español, dijera: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por haber sido sumergidos. Eso es lo que realmente significa la palabra bautismo, ser sumergidos en agua. Pero como no está traducida, está transliterada, pues por eso dice la palabra bautismo, que es bautismo en el griego. Pero en el agua es donde se muere a la vida del nacimiento natural. Dice: porque somos sepultados, una persona que es sepultada porque está muerta, juntamente con él para muerte por el bautismo. Es decir, morimos a ese nacimiento natural que tuvimos
Y luego, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Es decir, morimos a la vieja vida y hemos muerto al nacimiento natural el que nos trajo a este mundo. Y luego nacemos para andar en una nueva vida. Dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, ahí es donde nos convertimos en una nueva criatura. Es necesario el agua. Por eso dice el Señor Jesucristo, el que no naciere de agua. Es decir, tiene que haber un nacimiento de agua, no un nacimiento natural. Y ese nacimiento de agua solamente se da en el bautismo cuando se muere la persona, es sepultada en su totalidad, se muere la persona. Y cuando la persona sale del agua es una persona nueva. Que esto es lo que muchos no entienden y esto es lo que muchos no creen y esto es lo que muchos se les hace, incluso hasta lo toman muchos como en forma de burla. Pero es lo que menciona Dios en su palabra. Dios nos está diciendo que así es, porque lo que está haciendo el bautismo es de que nos sepulta completamente, somos sepultados, somos bajados al agua. Cuando una persona muere, baja, o sea, lo bajan a la tumba, lo bajan. Cuando una persona se bautiza, se sumerge o lo sumergen, es decir, baja. Uno muere, es sepultado, y cuando uno sale de ahí, es decir, que ya en Apocalipsis nos menciona que es la primera resurrección, andamos en nueva vida y es donde se da el nuevo nacimiento, es decir, nace una persona. Nace una persona. Y ese nacimiento no es por obra natural, dice Juan capítulo 1, versículo 13, los cuales no son engendrados. 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios, esa es su voluntad, de que tengamos ese nuevo nacimiento, y por ello, entonces podemos tener el título de hijos de Dios. Entonces podemos decirle a Dios Padre, si no antes no puede ser nuestro Padre. Somos solamente creación de Dios. Y luego dice la otra parte del versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu. Entonces tiene que haber también un nuevo nacimiento del Espíritu. El nuevo nacimiento del Espíritu, el Espíritu Santo se recibe en el bautismo también. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, bautícese cada uno, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, o recibiréis como regalo el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, el que no naciere del Espíritu, es decir, el que no tenga el Espíritu Santo, no puede ver, dice la Biblia ahí, no puede entrar en el reino de Dios. Si no se tiene ese nuevo nacimiento, cuando se da en el agua y no tiene el nacimiento, el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y eso se da en el bautismo, cuando uno muere y uno recibe el Espíritu Santo. También dice Hechos capítulo 19, versículo 3, dice en adelante, versículo 2 en adelante, dice la Biblia, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es decir, el Espíritu Santo se recibe cuando se bautiza uno bíblicamente, en un bautismo bíblico. Por eso dice aquí la Biblia, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es algo que un infante, cuando lo llevan al bautismo, ni siquiera sabe que hay Espíritu Santo. Dice la Biblia, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hay muchas personas que no quieren bautizarse porque dicen que ya fueron bautizados de niño. Bueno, aquí la Biblia menciona que se volvían a bautizar. ¿Por qué? Porque tiene que recibir el Espíritu Santo. Y eso solamente se da cuando hay un conocimiento y cuando uno se sabe por qué está en ese acto. Cuando uno es niño no sabe uno por qué, ni siquiera se acuerda uno cuando lo llevaron a uno de 1 año, 2, 3 años. No dice uno nada ahí, no hay nada, no, hay un desconocimiento total del infante. Pero aquí lo que nos dice la Biblia es de que son personas conscientes. Porque hace la pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y dice, ¿cuál Espíritu Santo? Si ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y si no se tiene Espíritu Santo, entonces no hay un nuevo nacimiento. Y si no hay un nuevo nacimiento, no se puede entrar al reino de Dios. Por eso dice el Señor Jesucristo, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Y nos está enseñando cómo es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es en agua y el nuevo nacimiento es en el Espíritu. ¿Por qué? Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. El nuevo nacimiento hace al hombre, al ser humano, lo hace espiritual. Si no se tiene ese nuevo nacimiento, no se puede ser espiritual o no se hace espiritual, de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a los rudimentos del mundo. Para las personas del mundo, la persona espiritual es la que piensa mucho, la persona espiritual es la que se va a retiro, la persona espiritual es la que dice que es muy espiritual, la que habla de una manera un poco distinta, diciendo que es espiritual. La Biblia menciona que quien es espiritual es quien ha nacido de nuevo, el que tiene un nuevo nacimiento. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que hace el nuevo nacimiento es que hace a la persona espiritual. Y eso de hacer a la persona espiritual tiene grandes ventajas y tiene grandes beneficios, porque entonces ya teniendo el Espíritu Santo, entonces se puede entender la palabra de Dios. Todos podemos entender la palabra de Dios hasta el bautismo, es claro. Pero para entender el misterio de Dios, para entender el conocimiento de Dios, para saber interpretar la Biblia, se necesita el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se necesita ser espiritual. Y para ser espiritual se necesita el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo solamente a través del nuevo bautismo. Dice primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, para conocer la Biblia se necesita tener el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo se necesita tener un nuevo nacimiento para poder entender la Biblia. Esto es para entender la Biblia, pero también para poder entrar en el reino de Dios se necesita un nuevo nacimiento, nacer de agua y del Espíritu. Y eso solamente se consigue en el bautismo bíblico, el bautismo como lo menciona la Biblia. Y si por cuestiones que uno, quien escuche esto y que diga uno, bueno, yo ya fui bautizado, la Biblia menciona te tienes que volver a bautizar con el conocimiento que hay, que se tiene de parte de Dios a través de su palabra, porque nos va a decir para qué es el bautismo. Y cuando uno se bautiza con el conocimiento de Dios, entonces uno recibe el Espíritu Santo. Y eso se necesita mucha fe, creer que eso es cierto. Y eso se necesita tener muchas ganas de que el alma de cada uno viva, more por toda la eternidad en el reino de Dios. Y para eso se necesita tener un nuevo nacimiento, porque si no, nadie puede entrar en el reino de Dios si no se ha nacido de agua ni del Espíritu. Dios les bendiga.